Bueno, buenas tardes. Vamos a iniciar con esta segunda parte de control eléctrico en transformadores, que es la parte de transformadores y máquinas eléctricas. El tema de hoy es un tema sencillo, pero muy importante en la industria, que es sobre los transformadores, características generales en la parte del control industrial. Los tópicos que vamos a tratar en esta parte son las pérdidas en los transformadores, sus distintas conexiones y su polarización. El objetivo va a ser entender los conceptos básicos de los transformadores de potencia en la industria, tanto monofásicos como multifásicos, así como sus conexiones, pérdidas y su polarización. No podemos iniciar el tema sin definir ya desde el punto de vista industrial lo que es un transformador. Se puede decir que un transformador es una máquina eléctrica que, valiéndose de los principios de inducción electromagnética, es capaz de modificar la tensión y la corriente de sistemas de corrientes variables o corriente alterna sin modificar la frecuencia ni la potencia transferida. Esta definición que está acá es una definición que reúne muchas características de esto. Entonces, cuando hablamos del transformador monofásico de potencia, vamos a hablar de algunas ventajas, y la más importante es que gracias a ellos se puede aumentar la tensión antes de transportar la energía a grandes distancias por las líneas de alta tensión. Esto, esto implica que la reducción de esto nos va a implicar una reducción de la corriente eléctrica, así como también el efecto Joule. Entiéndase que el efecto Joule es el desprendimiento de calor provocado por el movimiento de electrones que da origen a una corriente eléctrica. Esta es básicamente pues la presentación sobre transformadores, pero en estos principios, en estos conceptos que nos interesan de las pérdidas, sus conexiones y su polarización. Para este caso, necesitamos valernos de otros conceptos importantes en los transformadores. Esto de acuerdo a la guía didáctica, pues esto es lo que tenemos que trabajar. Ahora bien, hay otros aspectos importantes de los transformadores que debemos estudiar. Este libro de acá es donde se está sacando la información de la definición de transformadores. Este es un libro especializado en motores y máquinas eléctricas desde el punto de vista electrotécnico. Entonces, en la página 29 de este libro nos vamos a basar para entender este concepto. Y aquí fue donde se sacó. Se puede decir que un transformador es una máquina eléctrica estática que, valiéndose de los principios de inducción electromagnética, es capaz de modificar la tensión y corriente de sistemas de corrientes variables, es decir, corriente alterna, sin modificar la frecuencia ni la potencia transferida. Entonces, esta definición es la que nosotros vamos a utilizar a partir de ahora cuando tengamos que estudiar este tema. Entonces, entre las distintas preguntas de este portafolio 2 es definir el concepto de transformador. Observe la presentación PowerPoint que estoy haciendo. Define el concepto de efecto Joule, que es el calor liberado por el movimiento de electrones que produce una corriente eléctrica. Igual esto está en la presentación de PowerPoint que acabo de poner. Y vamos a hacer unos ejercicios de aplicación para acordarnos de cómo se trabaja con transformadores, pero desde el punto de vista industrial. Estos ejemplos los vamos a sacar de acá. No vamos a tocar los temas, sino que nos vamos a basar en el principio que si nosotros devanamos el lado de donde vamos a conectar nuestra fuente DCA, que es esta de acá, nuestra fuente DCA, al otro lado, cuando pase una corriente por ese devanado, se va a crear un campo magnético y que por la ley de Faraday vamos a inducir un voltaje en el secundario. Eso es básicamente lo que se ha visto. Estas son las ecuaciones que habíamos trabajado en décimo, pero vamos a aplicarlas ya a casos
con transformadores de potencia. Entonces, este primer ejemplo de aplicación es el que viene acá, que dice: realice el ejercicio de aplicación 2.1 que se observa en el video tutorial sobre transformadores monofásicos. Básicamente ustedes van a hacer lógicamente lo voy a explicar, voy a dar la solución para que ustedes pues lo vuelvan a hacer en sus cuadernos de control industrial. Dice acá que un transformador reductor de 400 voltios a 133 voltios proporciona energía a un motor monofásico de 3,5 kilowatts o kilovatios a 183 voltios con un factor de potencia cos de phi o puede ser cos de cita de 0.71. Aquí de hecho no es, aquí hay un error en esto, aquí debe leerse punto 0.71 o mejor dicho debe leerse, y vamos a escribirlo acá, 0.71. Eso es lo que se debe leer. Aquí hay un error acá. Suponiendo que hay una corriente de vacío y las pérdidas en el transformador son despreciables, o sea, no hay pérdidas. Es decir, desde el punto de vista ideal. Entonces, ¿qué nos piden? Determinar la intensidad de la corriente por el primario, la relación de transformación del mismo y el número de espiras en el secundario si el primario posee 3500 vueltas. Esto sería practicado en décimo. La solución, lo primero que se nos pide es la intensidad que circula por el primario. Con los datos que disponemos podemos calcular la intensidad que se nos muestra en la carga que se demanda. Entonces, en este caso nos dice que el voltaje en el primario es de 3500, en este caso el número de 3500 espiras, y la ecuación que se utiliza para esto es la potencia promedio por el voltaje del secundario por el factor de potencia. Sabemos que el voltaje en el secundario es de 133 voltios, como aquí lo indica. 133 voltios, el factor de potencia es de 0.71 y la potencia real es de 3,5 kilowatts. Entonces, aquí es importante aclarar que la potencia, y aquí nos vamos a valer de un recurso académico que es la pizarra electrónica. Cuando nosotros hablamos de potencia P, nos referimos a algo que se llama potencia, se le llama potencia real, potencia activa o también potencia promedio. Cualquiera de las tres está bien, y esta potencia se mide en watts, pero watts en español vamos a decir que son vatios. Ya se puede decir que son en este caso 3.5 kilowatts o kilovatios. Esta es la potencia que nos están diciendo, que es la potencia real activa o potencia promedio en este problema. Lógicamente el kilo es en minúscula, ¿verdad? Como parte de los prefijos. Entonces, teniendo esto claro y acordándonos de estos conceptos, vamos a decir que vamos a aplicar esta fórmula, que lo que nos están pidiendo, acordémonos, es la intensidad o la corriente eléctrica en el primario y la relación de transformación. Entonces, para poder hacer esto, nos faltan varios datos. Hay una formulita que nos permite calcular, primero que todo, o mejor dicho, nos permite calcular la corriente en el secundario. Esta ecuación de la corriente del secundario va a ser la potencia promedio por el voltaje en el secundario por el factor de potencia. Entonces, si sustituimos la potencia, sabemos que es de 3500 kilowatts,
la potencia, el voltaje en el secundario es de 133 voltios y el factor de potencia es de 0.71. Que si ustedes toman esto y lo multiplican, ustedes pueden utilizar si quieren una calculadora para esto. Hay varias calculadoras, pero uno puede utilizar una calculadora normal o común y corriente en la parte de, déjenme ubicarla, que ya la encontré. Necesitamos un emulador de calculadora. Vamos a usar esta, pues que uno se siente bastante cómodo con esta calculadora y nos va a permitir hacer varios cálculos como si la tuviéramos en físico. Entonces nos vamos al problema y el problema nos dice que para encontrar la corriente del secundario es la potencia promedio entre el voltaje del secundario y el factor de potencia. Me dicen que la potencia es de 3500 dividido entre 133 voltios multiplicados por 0.71, que es el factor de potencia. Esto me dice que son 37.06 amperios, ¿verdad? Que esto va, pues esto de acá corresponde a lo que tenemos acá. Entonces, teniendo claro eso, la corriente en el secundario, ya sabemos que la corriente en el secundario es de 37.06 amperios. Básicamente son pues una matemática sencilla, la idea es pues recordarnos todos estos conceptos. También otro concepto que debemos recordar es la relación de transformación. Aquí la relación de transformación, nos están diciendo que la relación de transformación es igual a A. Acordémonos que esto es igual a A. Y nos dicen que es el voltaje de entrada. El voltaje de entrada entre el voltaje de salida entre el primario, que es el 1, y el secundario, que es el 2. Nosotros sabemos que la potencia del primario son 400 voltios y el secundario 133 voltios. Acordémonos que como es una relación de transformación, esa dimensional no tiene unidades. Entonces, si tomamos la calculadora, vamos a tomar los 400 y lo vamos a dividir entre 133. Y nos dice que es una relación de transformación de 3. ¿Okay? Entonces, en este caso, esta relación de transformación nos da 3. Nos devolvemos al caso y nos da que R o A, en este caso A va a ser de 3. Entonces, siempre utilizando la relación de transformación, sabiendo que la relación de transformación R sub T, si lo quieren ver de esta manera, R sub T, y aquí nos faltó la T, significa relación de transformación. Para nosotros es más práctico utilizar la letra A. En este caso, aquí vamos a poner una página nueva. Y en este caso sería, para eso necesitamos la corriente I2, ¿verdad? Porque como no teníamos solo los datos de voltaje, no tenemos corrientes, necesitamos encontrar la corriente del primario a partir de esta formulita. Estas fórmulas uno se las da en el examen, no se preocupen. Simplemente aquí tratemos de utilizarla, entenderla y manipularla. Y sabemos que la relación de transformación va a ser igual a I2 entre I1, porque puede ser entre voltaje. La única diferencia es que si son voltajes, el primario va arriba, pero si son corrientes, el secundario va arriba, ¿verdad? Eso es un cuidado que deben tener. Entonces, si usted despeja la corriente del primario, va a hacer I2 entre la relación de transformación. Esa I2 nos dio 37.06 amperios y la relación de transformación
nos dio que era 3. Entonces nos dice que la corriente I1, que esta corriente que está acá, I1 es igual a 12.35 amperios. Si queremos probarlo, sabemos que es 37, vamos a ver que no borra, 37.06 entre E3 y es de 12.35 amperios. Entonces ya con estos datos, tanto la corriente secundaria como la corriente en el primario y la relación de transformación, la potencia activa o potencia promedio, nosotros podemos decir que la relación de espiras va a ser N1 entre N2. Esto es otra ecuación que hay que acordarse, pero igual yo se las doy. Esta es la relación de transformación. Vamos a despejar la N2, que es la relación de espiras en el secundario, porque una de las preguntas es encontrar esa relación. Sabemos que la cantidad de vueltas en el primario es de 3500 y RT nos dio 3, quiere decir que son 1167 espiras en el secundario. Entonces vamos a probarlo acá. Yo tomo los 3500 vueltas o round, en este caso turns, y lo divido entre 3 y eso me da 1167 redondeado amperios. Bien, entonces veamos las preguntas que nos hacían. La intensidad de la corriente primaria nos dio 12.35 amperios. La relación de transformación del mismo nos dio 3. Y el número de espiras en el secundario, si el primario posee 3500 vueltas, nos dio 1167 espiras. Entonces este problema lo tienen que hacer ustedes, ¿verdad? En su cuaderno de control industrial. También hay que hacer otro que para recordar es el problema 2.2 de aplicación. Vamos a verlo, que dice acá, reza así: se desea construir un transformador monofásico de potencia de 1,5 kilovatios o kilowatts, como quieran ver. Bueno, es que aquí el kilovatio, si queremos hablar de potencia aparente, ahí vamos a acordarnos de las potencias, pero en este caso sería 1,5 kilovatios con una relación de transformación de 230 voltios en el primario con 400 voltios en el secundario. Vean que de 230 a 400 se está elevando el voltaje en el secundario, quiere decir que esto es un elevador con una frecuencia de 50 Hz, admitiendo una inducción máxima de 1.3 teslas y considerando el transformador ideal, o sea que no hay pérdidas. Ahorita vamos a ver este punto 3 porque parece que también nos está dando problemas. A. Sección aproximada del núcleo que nos piden calcular. B. Número de espiras de primario y secundario, diámetro de los conductores de primario y secundario, admitiendo una densidad de corriente de 4 amperios por milímetro cuadrado. Esto es un ejemplo de transformadores monofásicos de industria con conceptos conocidos, pero aplicando instalaciones eléctricas en la parte de canalización. Entonces igual aquí viene la solución para que la entendamos. Dice que la sección aproximada del núcleo de material es ferromagnético porque estos son hierros. Se puede definir de forma aproximada para la sección de núcleo. Sabemos que para la sección de núcleo va a ser igual a la raíz de S, que es la superficie, en este caso, que son 1000, y eso me da aproximadamente 31,62 por 10 a la 4 centímetros metros cuadrados. Esta es una relación que se hace para trabajar este tipo de problemas. Cabe señalar que este cálculo es un cálculo conocido. Para efectos de examen uno les da el cálculo listo. O sea, no hay que sacarlo de acá porque para eso hay que hacer una serie de interpretaciones. Entonces, para efectos de examen, yo de por sí les doy este cálculo listo. Y ustedes lo utilizan para las siguientes relaciones. Ok. Dice en este caso
que las espiras por fase en el primario y secundario. Para ello primero se debe calcular en primer lugar las tensiones de primario y secundario. Entonces hay una ecuación que también tenemos que acordarnos, que es esta, que el voltaje es 4.44 por el número de vueltas por la frecuencia por el ángulo phi. Entonces, ¿cómo se hace esto? Para sacar el flujo máximo, en este caso por esta sección transversal, ustedes ya tendrían este dato conocido del núcleo, ¿verdad? Ese es su n del núcleo. Entonces nada más lo que hace es que lo utilizan. Y me dicen que el campo máximo B es el campo magnético, la densidad de campo magnético, este se mide en teslas, y me dice que es de 1.3, debe leerse en este caso como 1.3 teslas. Ok, entonces tomamos el 1.3 teslas, que es un dato conocido, el cálculo de la superficie del núcleo, que va a ser un dato conocido también. Ustedes lo único que hacen es sustituir para que me dé el flujo magnético que pasa por ese transformador, que es de 4,11 por 10 a la menos 3 Webers. Acordémonos que el flujo se mide en Webers. Entonces, para sacar la relación de transformación, despejamos aquí n del primario, vamos a adaptar n al primario por el voltaje en el primario, y simplemente vamos a decir que U, como es un dato conocido, que son 230 voltios en el primario, 230 voltios entre 4.24, que es una constante, la frecuencia nos dice que es de 50 Hz, y este flujo, bueno, no era el ángulo, perdón, es el flujo magnético, nos dio 4.11 por 10 a la menos 3, que si sustituimos todo nos da 252 espiras. Si queremos ver esto en la calculadora, va a ser, por ejemplo, vamos a hacerlo de esta manera, va a ser 4.44, vamos a ver, 4. No sé por qué me está dando doble, 4.44, vamos a ahorrarle 1 por 50 por 4.11 por 10 a la menos 3. Ok, esto me da eso, ¿cierto? El ANS es la respuesta, el answer. Ahora va a ser 230 dividido entre la respuesta, 252 espiras aproximadamente. Ok, como ya tenemos 252 espiras en el primario, entonces el número de vueltas va a ser U por la misma ecuación, pero en el secundario. O sea, ¿cuántas vueltas tendría en el secundario? Eso fue en el primario, ahora en el secundario. Aquí debería ir un 2, ¿verdad? Por ejemplo, dice 1, debería ir un 2. Entonces sustituyen los valores y les da 438 espiras. Dice que el diámetro de las espiras que conforman el primario y secundario de nuestro transformador, sabiendo la densidad de la corriente, que admite que desde 4 amperes por metro cuadrado, lo primero que sabemos hacer es calcular las intensidades que deben soportar dichas espiras. La ecuación que se utiliza aquí es una ecuación de potencia a partir de la potencia aparente, que es S. Entonces sabemos que I1 va a ser S entre U, sabemos que U es un dato conocido de 230 voltios, y que el voltaje y que la potencia y que S en este caso, perdón, en la superficie es un dato conocido que es de 1500 en este caso, para un valor de corriente de 6.52 amperios. Este tipo de cálculos, pues aquí simplemente son unos cálculos sencillos que se utilizaron en este trabajo. Aquí dice que la potencia aparente, vamos a hacerlo acá, dice aquí que es 1,5 kilovatios. Vamos a escribirlo acá. Entonces S me dice que es de 1.5 kilovatios,
O sea que estos son 1500. Estos 1500 que está acá son estos 1500. Lo que pasa es que uno tiende a confundir la S con la superficie, pero aquí nos lo hacen claro que la S mayúscula es la potencia aparente y S pues es la superficie. Entonces aquí lo que se hizo que esta S son los 1500 vatios y esto nos da 3,75 amperios. Ahora sí, vamos a la sección, a la parte geométrica del secundario, y que se puede obtener a partir de la densidad que se debe aguantar el secundario. ¿Cómo? Esta es la ecuación. Teniendo la corriente del secundario y teniendo la densidad de corriente, que es el signo en este caso del gamma, entonces va a ser 3,75 que nos dio acá entre 4, y este 4 que está acá, que nos colocan acá, son los 4 amperios por milímetro cuadrado, que es un dato conocido. Entonces sabemos que este gamma es 4. Esto nos da 1,63 milímetros cuadrados. Si queremos sacar, veamos la pregunta, el diámetro, que es la parte C, es la raíz de 4 por S1 entre pi. Sabemos que 4 es una constante. S1 nos dio 1,63 milímetros cuadrados entre pi, y eso nos da 1,44. Por lo tanto, si yo ahora quiero sacar la corriente pero del secundario a partir de este dato, va a ser el S, que es el mismo, por 400, porque 400 es el voltaje del secundario, como lo dice aquí, 400 en el secundario, me da 3,75 amperios. Y si yo tomo, bueno, estos datos como se ha sustituido S, aquí S ahora nos va a dar 3,75 entre 4, 0,94 para 1,09 milímetros. Entonces tenemos el diámetro con la corriente en el primario y el diámetro para la corriente en el secundario. Entonces este es un problema nuevo para ustedes, son problemas que no se han hecho, pero lógicamente este es el problema en el que yo me voy a basar. Aquí está explicado cómo se resolvió. Esta parte de acá va a ser un dato conocido que ustedes van a utilizar la superficie del núcleo, se les va a dar, y usted nada más lo que hace es manejar las ecuaciones y hacer las sustituciones de acuerdo al ejemplo. Se realizaron dos. Los otros problemas que se puedan hacer simplemente son repetitivos, ya que lo que puede variar son los voltajes de primario o secundario o alguna otra característica, pero el procedimiento siempre es el mismo y se les dan las ecuaciones. Este otro hay que realizarlo en la práctica, y lógicamente pues en la explicación es para que ustedes lo desarrollen y lo vuelvan a hacer para que se vayan acostumbrando a este tipo de problemas. Ahora bien, esto es si queremos hablar de los transformadores. Lógicamente, cuando hablamos de teoría de transformadores, la teoría es muy vasta, es bastante elevada. Entonces, una de las cosas más importantes de los transformadores es conocer su simbología, interpretarla, qué significa. Entonces, en este caso, hay que ver la simbología de los transformadores. Así es como se representa un transformador monofásico: una fuente prima de CA en el primario y una fuente de CA en el secundario. Lógicamente, este simbolito de fuente alterna no se utiliza sino solo el círculo, entonces queda así. Esto significa que son dos líneas que vienen, si lo quiero ver de esta manera o lo quiero ver de esta manera. Si lo ponemos como solo dos barras gruesas, significa que es un núcleo primario y secundario. Las bobinas, que este símbolo es el que ustedes pues están acostumbrados a manejar. Y esto es nuevo. Esto es el tipo de conexión. Significa que este transformador está conectado a una línea trifásica. Este está conectado a una línea bifásica, una línea 240, por ejemplo.
o en vez de usar las 3 rayitas usan 3 rayitas acá. Eso significa que el primario se conecta en delta y la salida se conecta en estrella, o que la entrada se conecta aquí en delta, aquí en estrella. Esto es lo que significan los tipos de conexión. Cuando yo puse la presentación en PowerPoint, tenemos pérdidas en transformadores, sus distintas conexiones que pueden ser delta, estrella, estrella, delta, puede ser trifásica, monofásica, o puede ser paralela, o puede ser serie. A eso me refiero con conexiones, y vamos a ver su polarización también. Entonces este es un tema pues interesante porque nos da mucha información. Entonces, ¿cuál sería la siguiente pregunta de la práctica? Diagrame los distintos símbolos de cómo se representan los transformadores de potencia. En este caso, ver figura 2.6. Ver figura 2.6. Y como ya está en el video, es como si la tuvieran por aparte. Ok. Después, hay bastante teoría sobre los transformadores. Una de las cosas que este curso tiene, pues es ahora yo más bien este video tutorial hablo sobre el libro para que ustedes vayan entendiendo, y les digo que quiero que me contesten o que quiero que practiquen para que sea más sencillo para ustedes y la clase sea más interesante, y no pues que sea una cuestión puramente teórica que no venga al caso, y bueno, se necesita un poco más de operación, de una parte más operacional. Entonces, uno de los conceptos que debemos hablar de los transformadores es que cuando hablamos de pérdidas en los transformadores, hablamos de algo que se llama pérdidas por histéresis. ¿Qué es esto de histéresis? Hay un concepto de histéresis que, si nos vamos a un libro que se llama, vamos a más bien a buscar. Aquí ya lo ubicamos en un estudio que se llama los circuitos magnéticos. Hay algo que se llama la curva de histéresis. Esta curva de histéresis es una curva que, por ejemplo, como dice acá, para un ingeniero, una curva de densidad de flujo magnético contra fuerza magnetizante H, o sea, B versus H, de un material es de particular importancia. Por lo común, las curvas de este tipo pueden hallarse en manuales, folletos descriptivos y volantes publicados por los fabricantes de materiales magnéticos. Utilizando la configuración que aparece en la figura 7.4, donde aquí lo que tenemos es un toroide, el circuito magnético en serie utilizado para definir la curva de histéresis. Vean que aquí es el flujo versus la corriente o la fuerza que incide por la intensidad del campo magnético. Entonces lo tenemos acá, la densidad del campo magnético versus la intensidad del campo magnético. Esto lo que hace es que me define una curva donde tenemos un valor de saturación al máximo de la intensidad del campo magnético, que es esta curva, y después una relación de pérdidas que se hace por un campo residual a una saturación máxima negativa, y después a una recuperación de ese campo magnético residual. Esta HA se le llaman fuerzas coercitivas y hacen que de esta forma. Esto es lo que le llaman curva de histéresis, y esto es lo que me genera son pérdidas en los transformadores. Entonces, entre las pérdidas de los transformadores, pues tenemos las curvas de histéresis, ¿verdad? Se reducen las pérdidas por histéresis y se aumenta la resistividad del acero, etc. Entonces, toda esta información que está acá básicamente es importante por esos dos aspectos, donde la histéresis me va a generar pérdidas, y también por corrientes parásitas. Entonces,
Esto me lleva a la siguiente pregunta. Mencione dos aspectos de pérdidas en los transformadores de potencia, o en este caso en los transformadores industriales. ¿Qué pondrían ustedes? Pues pérdidas por histéresis y por corrientes parásitas. Esto tiene que ver mucho con el tamaño, pero nos vamos a basar simplemente en estos dos conceptos. De inicio nos vamos a basar esto, en las pérdidas en dos tipos de chapas laminadas, pero eso es lo que tendrían que poner. Ahora bien, ahí están los refrigerantes en los transformadores, que es lo que me va a permitir que el transformador no se queme. Si lo vemos en otro de las fuentes bibliográficas, este tema de transformadores es un tema bastante amplio, pero la idea del curso es aterrizarlo poco a poco. Entonces tenemos el concepto del transformador elemental, que fueron las dos prácticas que acabamos de hacer. El tema de la polaridad de un transformador, cómo este se polariza. El símbolo del transformador, que ya los puse a que ustedes diagramaran. Y también tenemos el concepto de las pérdidas y la capacidad de un transformador, que es muy importante con los métodos de enfriamiento, que este se caracteriza. Como yo hago para enfriar ese transformador. Entonces ya tenemos aquí dos conceptos de polarización y los conceptos de pérdidas. Ahora, hay un tercer tema, como lo dice la presentación, que son las conexiones de los transformadores. Entonces, ¿cómo es esa conexión? Por ejemplo, si los pongo en serie, si los pongo en paralelo, si los pongo en delta, si los pongo en estrella, etc. ¿Y dónde es que califican esas conexiones? Por eso tenemos que estudiar los transformadores trifásicos. Hay que ver las propiedades de estos transformadores trifásicos. Vean que tenemos conexiones delta delta, delta estrella, estrella delta, estrella estrella. También está delta delta, conexión de delta abierta, transformadores trifásicos, el autotransformador. Pero básicamente me baso en estas tres características que dice la presentación. Pérdidas en los transformadores puede ser por histéresis o por corrientes parásitas. Distintas conexiones, delta estrella, estrella delta, delta delta, estrella estrella. Y su polarización, que la polarización va a ser por donde entra la corriente del primario hacia secundario. Entonces, como lo verán, no es un tema que de solo dictarlo, sino que es de explicarlo y respondiendo algunas preguntas como las que ya mostré aquí para este portafolio 2. Ahora bien, si vemos esta parte, jamás vamos a leer todo esto, simplemente vamos a enfocarnos primeramente en el transformador ideal. Acá nos vamos a ir a la página 183, que es el transformador ideal. Estos conceptos no los vamos a ver, no vamos a profundizar en estos temas, estos conceptos. Nada más acordémonos de que son ecuaciones que ya se habían utilizado en décimo, y aquí lo que hacemos es recordarlas, salvo que tengamos que trabajar con la parte de superficies que van a ser datos conocidos. Este es otro ejemplo que se puede desarrollar acá. De hecho, lo vamos a hacer. La bobina mostrada en la figura 9.1 esta bobina, la bobina mostrada en la figura 9.1 posee 4000 vueltas y enlaza un flujo de CA con un valor pico de 2 mW. Si la frecuencia es de 60 Hz, calcula el valor eficaz y la frecuencia del voltaje inducido.
¿Cuál es la figura? Esta de acá, la frecuencia y el número de vueltas. Esto es lo que nos están pidiendo. Igual ustedes pueden hacer pausa con el video y quieren copiar. Entonces, en este caso, no toma este problema de acá. Otro problemita para trabajarlo. Le copiamos el formato. Aunque, para más sencillo, realice el ejercicio del ejemplo 9.1 del libro de máquinas eléctricas, en este caso de la página 184. De la página 184, aunque no la tienen, es para indicar que me refiero a esta solución que voy a explicar acá. Entonces, para esto vamos a recordar la misma ecuación, que el voltaje es igual a 4.44 por la frecuencia por el número de vueltas por en este caso el flujo máximo. Este valor lo mantenemos. Este valor es una constante. Sabemos que la frecuencia que nos indican es de 60 Hz. Me dice que posee 4000 vueltas y que tiene un flujo máximo de 2 miliwebers. En este caso aquí es 2 miliwebers. Entonces, si recordamos, en este caso 2 miliwebers es igual a 2 por 10 a la menos 3, y si ponemos el 2 a menos 3 significa que se mueve hacia 3 veces hacia la izquierda. 1, 2, 3, 0.002 webers. Entonces 0.002 webers, y si usted multiplica esto y pone 4.44 por 60 por 4000 por 0.002, le dice que va a ser de 2131 voltios. El valor de esta bobina. Entonces, el voltaje inducido tiene un valor eficaz, o RMS, que es lo mismo, de 2181 voltios o 2181 voltios RMS, y una frecuencia de 60 Hz. El voltaje pico va a ser entonces tomar el voltaje RMS y multiplicarlo por raíz de 2. Entonces son esas fórmulas que nos acordamos de valores efectivos, el valor RMS, pero en este caso, como nos piden el voltaje pico para seguir haciendo cálculos, entonces el voltaje pico acá va a ser igual al VRMS por la raíz de 2, que en este caso nos dio 2131 voltios por la raíz de 2, y que esa raíz de 2 es de, bueno, esto nos da 3014 voltios. Ok, vean que son cálculos muy sencillos y son cosas que ya habíamos repasado en el diagnóstico. Entonces dice que calcula el valor eficaz, aquí está, y la frecuencia del voltaje inducido. Sí, ya el voltaje eficaz es de 2181 voltios,
y fue una frecuencia de 60 Hz y el voltaje inducido o voltaje pico máximo es de 3014 voltios. Pues hacemos este problemita, ¿verdad? Que es una ecuación muy sencilla. Y aquí hay otros ejemplos. Este otro vamos a hacer también el problema. Bueno, este es explicativo. De hecho pienso que con este está bien. Pero vamos a ver entonces mejor. Ejemplo número 1. Sí. Sí, no, vamos a dejarlo así. Aquí está. Ejemplo 2. Sí. Entonces vamos a hacer acá. Realice el ejercicio del ejemplo 9.2. Realice el ejercicio del ejemplo 9.2 de la página 185. De la página 185. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Aquí lo dice, una bobina de 90 vueltas está conectada a una fuente de 120 voltios y 60 Hz. Si el valor eficaz de la corriente magnetizante es de 4 amperios, calcule lo siguiente. El valor pico del flujo, el valor pico de la fuente magnetomotriz, la reactancia inductiva de la bobina y la inductancia de la bobina. Que igual, utilizamos la ecuación del flujo máximo, sustituimos el voltaje del generador de 120, la frecuencia 60, el número de vueltas es 90, y esto nos da 5 miliwebers, ¿verdad? Estos son los datos que sacamos de acá. La corriente pico o la corriente máxima pico va a ser raíz de 2 por la corriente RMS. En este caso, nos están diciendo que esa corriente, el valor eficaz de la corriente magnetizante es de 4 amperios. Calcule lo siguiente. Me dice que es de 4, entonces sería raíz de 2 por 4. O sea, está ahí la corriente RMS. Entonces me da como 5.66 amperios. Entonces la fuente magnetomotriz pico va a ser N por E y M. Todas estas ecuaciones, aunque se deducen de los circuitos, pues todas se les van a entregar reiterando. Va, eso es 90 por 5,66 para que tengamos un voltaje de 509.1 voltios. Aquí sí es importante que aquí hay un error porque esto es voltaje, ¿verdad? No es, U es voltaje. Entonces para que no cometan este error, no pongan el A, sino es voltaje. La reactancia inductiva va a ser el voltaje generado entre la corriente máxima, que es como aplicar la ley de Ohm, donde la oposición es la reactancia aquí, y esto nos da 30 ohmios. Y la inductancia, pues usamos el concepto de omega L, donde tenemos X sub M entre 2 pi por F. Sustituimos los valores, nos da que XM nos dio 30, en la frecuencia 60 y nos da 79.6 milihenrios. Entonces, ¿cuánto es la inductancia en la bobina? ¿Cuánto sería? De 79.6 milihenrios. Bien, ahí ya llevaríamos 4 problemas que nos ayudan bastante en este caso de los transformadores. Hay que retomar este otro tema, era el mismo tema de la polarización. Vamos a ver qué se refiere a la polarización del transformador. Dice que en la figura 9.4 los flujos phi F1 y phi M1 son producidos por una corriente magnetizante I sub M. Veamos a ver la figura 9.4. Ok, cuando este voltaje de generador de acá, cuando este voltaje de generador nos produce una corriente por esta bobina, al pasar esta corriente aquí, acordemos que esto viene así, o sea, da vueltas. Esta corriente me genera un campo magnético acá y por el voltaje inducido, ley de Faraday, se induce
a la otra bobina dándome un voltaje en el secundario. Entonces ese voltaje en el secundario me implica una marca de polaridad. Entonces, muy sencillo, si la corriente entra por acá y yo la marca de polaridad, vamos a ponerla aquí, la tengo aquí, por aquí, implica que sale la corriente. Si el punto estuviera abajo, quiere decir que sale por este lado. O sea, por dónde entra y por dónde sale. O sea, el punto de polaridad lo que me indica es por dónde entra la corriente y por dónde va a salir esa corriente. Si yo el punto de polaridad lo hubiera puesto, por ejemplo, acá, vamos a ver. Si yo el punto de polaridad lo hubiera puesto aquí abajo, aquí, quiere decir que la corriente entra por aquí y la corriente sale por acá. Si el punto de polaridad está aquí arriba, entonces quiere decir que la corriente entra por aquí y la corriente sale por aquí. Entonces la polaridad me dice dónde va a salir la corriente. Ok, entonces ¿qué más nos dice? Entonces, en la figura 9.4 los flujos F1 y M1 son producidos por una corriente magnetizante. Por consiguiente, los flujos están en fase y ambos avanzan sus valores pico en el mismo instante. También pasan por cero en el mismo instante. En consecuencia, el voltaje del secundario alcanzará su valor pico en el mismo instante que es su valor de generador. Suponga que durante unos momentos pico la terminal 1 es positiva con respecto a la terminal 2 y que la terminal 3 es positiva con respecto a la terminal 4. En la figura 5. Se dice entonces que las terminales 1 y 3 poseen la misma polaridad. ¿Por qué? Porque ambas son positivas con respecto a la otra. Esta semejanza se puede mostrar colocando un punto grande junto a la terminal primaria 1 y otro junto a la terminal secundaria 3. Los puntos reciben marcas de polaridad. Es decir, si yo pongo la polaridad acá, tengo un voltaje positivo, y si la tengo acá, tengo un voltaje positivo. Pero si yo marco la polaridad, voy a tener un porcentaje una tensión negativa, porque cambia la dirección de la corriente cuando yo cambio ese punto de polaridad. Entonces, ¿qué podemos decir de las polaridades? Sigamos leyendo. Propiedades de las marcas de polaridad. Por lo general, un transformador se instala dentro de un recinto metálico. De este modo, solo las terminales primarias y secundarias están accesibles junto con sus marcas de polaridad. Pero cuando el transformador no puede estar visible, siempre que se apliquen las siguientes reglas. Una corriente que entra a una terminal con marca de polaridad produce una fuente magnetomotriz que actúa en una dirección positiva. Como resultado, produce un flujo en la dirección positiva. Al inverso, una corriente que sale de una terminal con marca de polaridad produce una fuente magnetomotriz y un flujo en la dirección negativa. Entonces, en palabras más sencillas, el punto de polaridad, si es positiva con respecto al otro punto, me va a generar un punto de polaridad positivo. Pero si yo, por ejemplo, tengo este punto de polaridad aquí en la parte negativa, bueno, aquí no lo voy a hacer así. Si yo aquí tengo el punto de polaridad y yo pongo entonces el punto de polaridad acá, quiere decir que esta polaridad me está generando una corriente negativa. Quiere decir que la corriente viene de acá. Y si es positiva, viene de acá. O sea, básicamente, dependiendo del semiciclo positivo o negativo, este va a ser así. Solo que las polaridades, en este caso, si entró por acá positivo, va a salir por aquí positivo. Pero, si la polaridad entró por acá, voy a quitar esto. Pero si la polaridad, si salió por acá, es porque salió por acá. Puede ser cruzado también. Yo puedo tener la polaridad entrada acá, el punto de polaridad, y lo puedo tener aquí abajo. Digamos aquí.
significa que si entra aquí, aquí sale la corriente. O sea, nada más sepan que la polaridad es por donde, si por un lado entra, por el otro lado sale. Así es fácil, es lo del asunto de la polaridad. Entonces, vamos a leer la última parte y dice que suponga que durante uno de estos momentos pico, los terminales 1 es positiva con respecto a la terminal 2. Es decir, esta terminal de acá, vamos a hacer acá, esta terminal de acá es positiva con respecto a la terminal 2. O sea, quiere decir que esta va a ser la negativa. En el momento que estemos en semiciclo positivo, semiciclo negativo. Si esto es así, la polaridad de acá va a ser positiva con respecto a una polaridad positiva y este va a ser negativo. Entonces, si la polaridad es positiva, la polaridad de salida es positiva. Si la polaridad principal es negativa, entonces la polaridad de salida es negativa también. Eso es lo que quiere decir. Entonces, dice que esta semejanza se puede mostrar colocando un punto grande junto a la terminal 1 y otro junto a la terminal 3. Los puntos reciben el nombre de marcas de polaridad. Entonces, cuando hablamos de polaridad en el transformador, hablamos de marcas de polaridad. Propiedades de las marcas. Por lo general, un transformador se instala dentro de un recinto metálico. De este modo, solo las terminales primarias y secundarias están inaccesibles junto con sus marcas de polaridad. Pero cuando el transformador no puede no estar visible, siempre se aplican las siguientes reglas a las marcas de polaridad. Una corriente que entra con una terminal de polaridad produce una fuente magnetomotriz que actúa en una dirección positiva. Como resultado, produce un flujo de una corriente positiva. A la inversa, una corriente que sale de una terminal con una marca de polaridad produce una fuente magnetomotriz y un flujo de dirección negativa. Así pues, las corrientes respectivamente entran y salen de terminales con marcas de polaridad de dos bobinas que producen fuerzas magnetomotrices que se contrarrestan entre sí. Si una terminal con marca de polaridad es momentáneamente positiva, entonces la otra terminal con marca de polaridad es momentáneamente positiva, cada una con respecto a otra. Esta regla nos permite relacionar el voltaje fasorial del lado secundario con el voltaje fasorial del lado primario. Por ejemplo, en la figura 9.7 el fasor de corriente directa está en fase con el fasor EAB. Vamos a ver, dice que es la figura 9.7. Ok, ¿qué significa esto? Veámoslo acá. Vean que el punto de polaridad está acá. Quiere decir que esta es positiva con respecto a B. Entonces, si ella es positiva con respecto a B y el punto de polaridad me lo pusieron acá, entonces este va a ser positiva con respecto a E. Lo voy a hacer aquí en el tablero. Si a mí me dicen, yo tengo aquí una fuente de corriente alterna a la entrada. Y este va a ser mi bobina del primario. Esta es la corriente de entrada. Y esta es la bobina del secundario. Y aquí va, por ejemplo, la carga. Si este es el punto de polaridad y me dicen que esto es positivo, entonces esto es positivo con respecto acá. Que este es el punto A y este es el punto B. Este es el punto C y el punto D. Si el punto está acá y me ponen el punto acá, entonces este va a ser positivo y este va a ser negativo. Ahora, si por ejemplo a mí me dicen que el punto, voy a hacerlo aquí. Si por ejemplo a mí me dicen que este punto es negativo con respecto a este y me lo están poniendo acá, quiere decir que este es negativo con respecto a este. Por lo tanto, ambas están en fase.
tanto el voltaje como la corriente, tanto voltaje como la corriente. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista fasorial, el voltaje en DC está en la misma línea que el voltaje en AB. O sea, no hay desfase, el desfase es cero. O sea, no hay un pivote, un ángulo que se mueva. ¿Por qué? Porque el desfase es de cero. Generalmente porque es resistivo. Entonces, ¿qué vamos a contestar del cuestionario? Ustedes van a hacer, explique con sus palabras. Explique con sus palabras el concepto de polaridad de un transformador y vamos a ver acá y esta regla nos permite relacionar el voltaje y ok, acordemos que la polaridad de un transformador es una regla. Entonces, ¿y qué nos permite esta regla? Entonces, si yo quisiera explicar con palabras el concepto de polaridad, yo se diría que si la polaridad está en la parte positiva del lado del primario, entonces quiere decir que la polaridad del lado secundario va a estar también del lado positivo. Eso es lo que dice y se tiene que respetar entonces ahí el ciclo. Si yo, por ejemplo, como está aquí en el caso, si la corriente entra por aquí, entonces la corriente sale por acá. Si la corriente entra por aquí, la corriente sale por aquí. Y eso me va a indicar cómo hacer esa polaridad. También yo podría decir, aquí podríamos hacer otro ejemplo. Vamos a hacerlo aquí con los símbolos. Significa que es de núcleo, es de hierro. Entonces, si me dicen a mí que la polaridad está acá y yo asigno una polaridad negativa, quiere decir que yo la puedo poner aquí mismo, pero tiene que ser negativa. Entonces esta es positiva y esta es positiva. O sea, se tiene que respetar la polaridad tanto en la entrada como en la salida. Y a eso nos referimos con las polaridades en los transformadores. Otro aspecto es que si una termina con una marca de polaridad es momentáneamente positiva, entonces la otra marca de polaridad es momentáneamente positiva, cada una con respecto a los terminales. Bueno, que esto fue lo que dijimos, ¿verdad? Polaridades instantáneas cuando la corriente magnetizante se está incrementando. Bueno, estas son cuestiones muy técnicas en los cálculos. Son los cálculos, etcétera. Impedancia, bueno, es que estos son temas muy vastos, son temas muy generales y muy amplios. De hecho ahí termina. Tenemos ahora los transformadores prácticos. Bueno, esto es lo que es el circuito equivalente de un transformador, pero acoplamiento débil, reactancia de dispersión en los transformadores, circuito práctico y un transformador, construcción de los transformadores de potencia. Bueno, aquí hay bastante información. Bueno, aquí están las polaridades, polaridad aditiva y polaridad sustractiva. Aquí se entiende mejor, de hecho lo vamos a hacer más grande. Dice que las polaridades aditivas y sustractivas dependen de la ubicación de las terminales H y X. Entonces, si estamos en la polaridad H, que es en el primario 1, entonces X1 va a estar aquí. Si usted lo puso abajo, entonces esta va a ser X1. Si
Si usted puso H aquí, usted bien la puede poner paralelamente, pero si la quiere poner abajo, entonces tiene que cruzar. Entonces veamos esto de las polaridades de forma aditiva. Vamos a ver. Yo puedo tener este caso. Las polaridades. Esto es H. Si yo la pongo de esta manera, H1X, si yo lo pongo de esta manera, cruzada se dice que es aditiva, porque la corriente que entra por acá sale por acá, o sea, es la misma corriente. Entró por el positivo, salió por el positivo. Entonces es aditivo, es un concepto sumativo. Pero si la polaridad, digamos, está aquí y continúa acá, o sea, lógicamente estas van a ser positivas. Entonces que a eso se le llama sustractiva. ¿Por qué? Porque lo que entra por aquí, que se está restando, se va a restar por aquí cuando sale, ¿no? Porque ambos son negativos. En el otro caso ambos son positivos. Entonces si es positivo se suma, y si es sustractivo, si es negativo se resta porque es sustractivo. Entonces aquí se explica mejor el asunto de las polaridades en los transformadores. Vamos a ver otro aspecto a considerar. Entonces aquí es importante, entonces, como una pregunta de este portafolio, diagrame las polaridades aditiva y sustractiva en los transformadores. Observe la figura 10.10. O sea, básicamente es que la copie. Esa sería otra preguntita. Bueno, entonces en este resumen lo que hemos hablado son de las pérdidas en los transformadores por corrientes parásitas, por histéresis, por ejemplo las que se mencionaron, ya también se mencionaron sus conexiones, y en la parte de la polarización de cómo se alimenta ese transformador. Tenemos las marcas de polaridad estándar. Dice que en la sección de 4 vimos que la polaridad de un transformador se puede mostrar por medio de puntos en las terminales del primario y secundario. De hecho, las polaridades son puntos. Este tipo de marcación se determina en transformadores de instrumentos. Sin embargo, en transformadores de potencia, las terminales están designadas con los símbolos H y H2 para el devanado de alto voltaje y X1 y X2 para el devanado de bajo voltaje. Por convención, H1 y X1 tienen la misma polaridad. En otras palabras, cada vez que traemos con H y con X1 a nivel de diseño o de análisis, ellas van a tener la misma polaridad. Aunque se conoce la polaridad cuando se dan los símbolos H1, H2, X1, X2 en el caso de transformadores de potencias, como montar las 4 terminales en el tanque del transformador de una manera estándar para que el transformador tenga polaridad aditiva o sustractiva. Se dice que un transformador tiene polaridad aditiva cuando la terminal H1 está diagonalmente, y se dice sustractiva cuando está horizontalmente, como lo dice acá, o adyacente. Bueno, aquí lo dice. Asimismo, un transformador de polaridad sustractiva cuando la terminal H1 está adyacente a la terminal X1, o sea, está cerca, es sustractiva. Si sabemos que un transformador de potencia tiene polaridad aditiva o sustractiva, no tenemos que identificar las terminales mediante símbolos. La polaridad sustractiva es un estándar para todos los transformadores monofásicos de más de 200 kilovatios, siempre que la capacidad de devanado y alto voltaje sea más de 8660 voltios.
Todos los demás transformadores tienen polaridad aditiva. Entonces, como ustedes verán, los puntos de polaridad es una característica de los transformadores industriales. Va a depender mucho de su potencia, de cuántos kilovatios se vayan a conectar. Va a también depender si es subativa o sustractiva. Pero lo importante es que en el punto que yo ponga en el primario la polaridad, el punto que yo ponga en el secundario es por donde sale la corriente. Ya sea cruzado o serial, en este caso adyacente, va a ser de tipo aditivo o sustractivo. Eso es básicamente la polaridad en los transformadores. Eso es lo que se quiere comentar. Por ejemplo, para determinar si un transformador posee polaridad aditiva o sustractiva, podemos proceder con la figura 1011. Si conectamos el devanado de alto voltaje, que es el generador de CA de bajo voltaje, por ejemplo 120 voltios, y conectamos un alambre de cierre o puente J como el que está aquí, vamos a decirlo otra vez, conectamos el devanado de alto voltaje a una fuente de CA EG de bajo voltaje. Lógicamente estoy de otro transformador. Este es mi bajo voltaje y aquí yo lo que tengo son 120 voltios. Y conectamos un alambre de cierre, o sea, este es el alambre de cierre, este de acá, o sea, un puente entre las dos terminales A y B y BB. A es de alto voltaje y B es de bajo voltaje, adyacentes, y conectamos un voltímetro a esta diferencia potencial entre las dos terminales A, B y B y BB adyacentes. Esto es lo que le llaman la prueba de polaridad. Determinación de la polaridad de un transformador mediante una fuente de CA. Y conectamos, en este caso, aquí tenemos un voltímetro acá y conectamos otro voltímetro a través del devanado AV. Si X da una lectura más alta de que EP del primario, la polaridad es aditiva. Esto quiere decir que H y X están diagonalmente opuestas. Por otra parte, si X y X da una lectura más baja que EP, la polaridad es sustractiva y las terminales H1 y X1 son adyacentes. Acordémonos que esto es adyacencia y esto es aditiva. Entonces, ejemplo, dice el ejemplo 10.3: durante una prueba de polaridad en un transformador de 500 kilovatios y 69 kilovatios a 600 voltios de la figura 10.11, esta de acá, sí, se obtuvieron las siguientes lecturas. El voltaje en el primario 118 voltios, el voltaje medido por el voltímetro X fue de 119 voltios. Determina las marcas de polaridad de las terminales. Solución: la polaridad es aditiva porque X es menor que EP, ¿verdad? Como lo vimos aquí en las reglas, estas pruebas de polaridad están acá. Entonces, ¿qué se me hizo? Aquí está. La polaridad es aditiva porque X es mayor que EP. Por consiguiente, las terminales AV y BV conectadas por el puente deben ser designadas respectivamente como H1 y X2 o H2 y X1. ¿Esto por qué? Si es H1, X2, esta de aquí, bueno, tiene que ser cruzada con H1 y X1 o H1 y X2. Si lo hacemos con H1 y X2, vamos a decir que es sustractivo. Entonces, para poder practicar esto de las polaridades, pues a mí me basta con que hagan el ejemplo, realicen
el ejemplo, o lleven a cabo el ejemplo, 10.3 de la página 205. El ejemplo 10.3 o 10.3 de la página 205. Entonces ahí tendríamos practicado ejemplos generales de transformadores, la polaridad de los transformadores y lo que son las pérdidas es por histéresis y por corrientes parásitas. De hecho no habían ejemplos necesariamente. Ya de por sí estos ejemplos de transformadores, estos ejemplos numéricos, con respecto a la cantidad de vueltas y voltajes que se transmiten, ya va implícito las pérdidas, porque por ejemplo si un transformador usted le conecta, vamos a por ejemplo, veámoslo acá, por ejemplo, si nosotros tenemos un transformador con una relación de 1 a 1, significa que lo que entra es lo que sale. Por ejemplo, si aquí entran 120 voltios, aquí van a salir 120 voltios, pues estos son los famosos transformadores de aislamiento. Si esto es así, las pérdidas van a hacer que si aquí hay 120 voltios, aquí esto tal vez tenga 118 por pérdidas de histéresis o por pérdidas de corrientes parásitas, ¿ya? ¿Qué es lo que puede provocar? También el tipo de conexión, de si esta es aditiva o si fuera adyacente, en este caso sustractiva. Entonces todos esos van a hacer que el voltaje se me baje. Esas pérdidas hacen que no necesariamente la corriente que yo tengo en la entrada sea la misma en la salida. Si por ejemplo ponemos un transformador de seguimiento con una relación de 1 a 1. Entonces lógicamente los transformadores van a tener pérdidas cuando transmiten. Hay otros conceptos que se pueden estudiar, pero que no vamos a agregar más de lo que nos corresponde. Por ejemplo, dice que la figura 10.12 muestra otro circuito que se puede utilizar para determinar la polaridad de un transformador. Vamos a ver, una fuente de CD con un interruptor abierto se conecta con un devanado de bajo voltaje del transformador. La terminal del transformador conecta al lado positivo de la fuente que se designa como X1. Un voltímetro de CD está conectado a través de las terminales AV. Bajo voltaje o L, que es de low, es lo mismo, y H, que es de high o alto voltaje. Quiere decir que, vamos a ponerlo acá por si no lo vieron, otra hoja, ¿verdad? Puede ser. En este caso, bajo voltaje es igual a low volt o alto voltaje es igual a high volt, por ejemplo. En este caso, dice que un voltímetro SD conectado a través de las terminales AV, cuando se cierra el interruptor, se induce momentáneamente un voltaje en el devanado AV de alto voltaje. Si en este momento la aguja del voltímetro se mueve hacia arriba de la escala, la terminal de transformador conectada a la terminal más del voltímetro se asigna como H y la otra como H2. Entonces estaríamos considerando que es aditivo. Y si es contrario, pues sería sustractivo, porque tendríamos un positivo y un negativo. Pero estos son métodos. Con este ejemplo que se hizo aquí basta y es suficiente. Bueno, ya los tomas o los taps del transformador, ¿verdad? Que son diferentes voltajes a las que se puede someter un transformador. Vamos a ver las pérdidas y capacidad del transformador. Dice que como cualquier máquina eléctrica, un transformador experimenta pérdidas que son las siguientes: pérdidas I cuadrado R en los devanados, pérdidas eléctricas o pérdidas en el cobre, pérdidas por histéresis o corrientes parásitas en el núcleo y pérdidas parásitas producidas por corrientes inducidas en el tanque o contenedor y en los soportes metálicos por flujos de dispersión en el primario y en el secundario.
Las pérdidas se refieren aparecen en forma de calor y producen un incremento en la temperatura, una reducción de la eficiencia. Cuando me refiero a eficiencia es básicamente que si yo mandé 10 voltios a la entrada y afuera y a la salida obtuve 8, hubo una pérdida de 2 voltios. Quiere decir que no es eficiente, sino es eficiente un 80% porque se pierde 20% de la energía. Si entran 10 voltios a la entrada y salen 10 voltios, entonces la eficiencia es al 100% porque todo se consume y no se desperdicia nada. En condiciones normales de operación, la eficiencia de los transformadores es muy alta, puede llegar al 99.5% en el caso de transformadores de grandes potencias. El calor producido por las pérdidas de hierro depende del valor pico del flujo del flujo máximo, el cual depende a su vez del voltaje aplicado. Por otra parte, el calor disipado, los devanados, depende de las corrientes que soportan. Por consiguiente, para mantener la temperatura del transformador a nivel aceptable, debemos establecer límites tanto para el voltaje aplicado como para la corriente absorbida por la carga. La carga lo que va siempre es absorber potencia y la va a disipar en forma de calor. Estos dos límites determinan el voltaje del primario y la corriente nominal del primario, del devanado del transformador primario o secundario. Entonces, aquí lo vamos a poner. Tenemos voltaje o corriente nominal en el primario. También se puede escribir como N1 y N1, donde el 1 simboliza el primario. Nominal es cuando no tenemos ese calor que hace que se pierda potencia. Es el voltaje que va a trabajar, pero nominal. Pero si yo ya lo pongo a estresarlo con carga, ese voltaje va a variar. Entonces viene el concepto que la capacidad de potencia de un transformador es igual al producto del voltaje nominal por la corriente nominal en el devanado primario o en el secundario. Sin embargo, el resultado no se expresa en watts, porque el ángulo de fase entre el voltaje y la corriente puede tener cualquier valor según la naturaleza de la carga. En consecuencia, la capacidad de manejo de la potencia de un transformador se expresa en voltamperios, o sea, valores de potencia aparente, en kilovoltamperios o en megavoltamperios, según el tamaño del transformador. El aumento de temperatura de un transformador está directamente relacionado con la potencia aparente que fluye a través de él. Esto quiere decir que un transformador de 500 kilovatios se calentará igual al alimentar una carga inductiva de 500 kilovatts que una carga resistida de 500 kilowatts. O sea, siempre se van a calentar porque siempre van a estar sometidos al paso de corriente en sus bobinas. Los kilovatios, la frecuencia y los voltajes nominales siempre aparecen en la placa de identificación. En transformadores grandes también poseen las corrientes nominales correspondientes. Entonces, para esto que leí y que expliqué un poco, genera las siguientes preguntas de acá. Dice, bueno, aquí puede mencionar dos, porque ya esta la hemos mencionado. Mencione dos pérdidas que experimentan los transformadores. Mencione dos tipos de pérdidas que presentan los transformadores. Y defina el concepto de capacidad de un transformador. Ok, podríamos poner esos dos casos. Ok, entonces vamos a realizar aquí el ejemplo 10.4. Entonces realice el ejemplo. Sí. Realice el ejemplo 10.4 de la página 206. Ok, vamos a resolverlo. Dice, la placa de identificación de un transformador de distribución indica 200 kilovatios a 60 Hz y 4160 voltios en el primario y 480 voltios en el secundario. Calcule las corrientes nominales en el primario y en el secundario, y si aplicamos 2000 voltios en lugar de 4160 voltios en el primario, podemos seguir obteniendo 250 kilovatios del transformador.
Vamos a ver. Estas fórmulas son fórmulas que se les dan, entonces vamos a aplicarlas y entenderlas. La corriente nominal del devanado de 4160 voltios es la potencia nominal aparente entre la potencia nominal del voltaje en el primario, o S sub n entre E n P. Entonces me dicen que Sn es de 250 por 1000 y NP de 4160. ¿Por qué por 1000? Porque son 250 kilos. Este kilo es este 1000. Entonces me da 60 amperios. Y la corriente nominal de devanado de 480 me da 521 amperios. Si aplicamos 2000 voltios al primario, el flujo y las pérdidas en el hierro serán menores de lo normal y el núcleo se enfriará más. Sin embargo, la corriente en la carga no deberá exceder su valor nominal. De lo contrario, los devanados se sobrecalentarán. Si la carga trabaja con 100 voltios nominales y le llegan 120, se va a sobrecalentar. Por lo tanto, no vamos a obtener los voltajes o corrientes sugeridos por el fabricante, porque esa carga está estresada a un voltaje mayor del que soporta. Entonces es lógico pensar eso. Entonces, por consiguiente, la salida de potencia máxima en este voltaje mucho más bajo va a ser, la potencia variante va a ser 2000 voltios por 60, 120 kilovoltios. Entonces, pues, se podrá utilizar, seguir utilizando, sí, porque el máximo es 250 y lo que estamos llegando es a 120. Entonces, este problema que está acá lo contestan en su cuaderno y aquí está la solución. Básicamente, estos problemas, tratando de hacer práctica esta clase, tanto en pérdidas, tanto en polaridad, y nos faltan las conexiones, es básicamente lo que yo preguntaría. Este tipo de cosas, y basado pues ya en esta práctica del portafolio 2. Bueno, estas son algunas imágenes de un transformador monofásico de potencia. Estos están llenos con aceites, porque el aceite tiene un punto de división muy alto. Entonces dura más calentándose, entonces mantiene frío al transformador. Estos son transformadores de puesta a tierra tipo A. Este es el tipo de enfriante, digamos, de refrigerante que utilizan los transformadores. Entonces aquí se utilizan refrigerantes para que no exploten o se mantengan a una temperatura de funcionamiento adecuada. Entonces esto me da para otra pregunta. Mencione dos tipos de dos designaciones. Mencione dos designaciones para refrigerantes en los transformadores. Para refrigerantes en los transformadores. Mencioné dos designaciones para refrigerantes en los transformadores. Okay. Entonces, ¿cuáles serían? Puede ser el AA, que es tipo seco autoenfriado, o el AFA, el tipo seco enfriado por aire forzado, el OA, inmerso en aceite autoenfriado, como este tipo, que lo que tiene es aceite acá y permite que no se caliente el transformador. Y así pues vamos a respetar lo que es la parte de esto que estábamos haciendo de las potencias nominales con respecto a las pérdidas y la capacidad de un transformador. Bueno, aquí hay más tipos. Como les digo, este es un tema muy vasto, entonces básicamente me estoy basando en esos tres principios para el trabajo. Y bueno, y aquí hay más ejemplos, pero eso será en otro video si vamos a trabajar más. De momento vamos a dejar esos ejercicios resueltos. Y vamos a ir a otro concepto, que es los tipos de conexiones de los transformadores. Transformadores en paralelo. Bueno, ya sabemos que estos son los puntos de polaridad. Entonces ustedes van a, con respecto a las conexiones de los transformadores, que es el último tema,
con respecto a las conexiones de los transformadores, realicen la conexión en paralelo de acuerdo a la figura 1034. 1034, de acuerdo a la figura figura 1034. Entonces ustedes hacen esta figura y así es como se conectaría. Vean que el primario, aquí tenemos H1 X1, es una conexión adyacente a la carga, y si yo conecto X2 con X2 y X1 con X1 es una conexión paralela, igual con X1 y X2, básicamente. Y aquí lo que queda sería ver los transformadores especiales. Bueno, esto no. La figura, transformador de corriente toroidal. Bueno, es que esto ya es muy. Más que toda va a la parte de la electrotecnia, entonces no podemos. Ya, esto es un rotor enorme. Estos serían los cojinetes de este rotor. Ahí están los roles, las balineras. Preguntas y ok. Transformadores trifásicos. Entonces, a esto le llaman la conexión delta-delta. Aquí tenemos la conexión delta en el primario y la conexión en el secundario, delta-delta. No vamos a hacer cálculos todavía. Esta es la conexión delta estrella, una delta y una estrella. Es una delta estrella. Los ejemplos vamos a dejar por después. Esto es una conexión delta estrella delta, una estrella acá y una delta acá, estrella delta, conexión estrella estrella. Así es como se conecta desde el punto de vista de puntos de polaridad. Entonces tenemos transformadores con, bueno, sus equivalentes fasoriales. Trifásicos son tres fases. Tenemos también, bueno, más ejemplos de transformadores. Estos son transformadores de alta tensión. Y bueno, ya esto de desplazamiento de fase, pues esto no, ¿verdad? Conexiones de trifásica, monofásica, esto es como se verá en otro momento. Transformador de desplazamiento de fase. Etcétera. Entonces, ¿qué es la pregunta acá? Dice acá, mencione y diagrame 4 tipos de conexiones de los transformadores. 4 tipos de conexiones de los transformadores. Mencione y diagrame 4 tipos de conexiones de los transformadores de acuerdo al video tutorial. Entonces, ¿cuáles son? ¿Cuáles son los que van a hacer? Bueno, aquí sería el primero. Entonces el primero va a ser este. Es el primero que van a diagramar. La conexión delta-delta.
delta en el primario y delta en el secundario. Esta es la primera que van a diagramar. Se pueden apoyar también de estas de acá, delta delta. El otro tipo es la delta estrella, que es esta. Esta es la delta estrella que van a dibujar. O se pueden apoyar de esta. Esta es la otra, delta estrella. La delta y aquí una estrella, ¿verdad? El otro caso va a ser la conexión delta estrella. Esta es una delta aquí. Delta estrella. Delta estrella. Y la otra conexión es la estrella estrella, que sería esta. Estrella estrella. Y esas serían pues las imágenes que tienen que dibujar. Ya después haremos cálculos y pues esta sería la presentación basado en lo que son las pérdidas de los transformadores, sus distintas conexiones y su polarización, que era el tema que nos faltaba de transformadores. Muchas gracias y eso sería todo. Igual yo se los voy a publicar por Electrical Campus y les voy a dar suficiente tiempo para que lo hagan. Es un poco teórico porque el tema, como ustedes lo vieron, es muy teórico, pero puse ejemplos prácticos para que sea interesante ver sus cálculos, y los otros cálculos los vemos en otro momento. Muchas gracias.